En 2018 empezó a destaparse uno de los casos más fuertes que se han visto en Ecatepec. Todo arrancó con varias mujeres desaparecidas en la misma zona, Jardines de Morelos. Al principio parecía otro reporte más dentro de un lugar donde ya había muchas denuncias, hasta que la investigación llevó a una pareja que por fuera no llamaba la atención, Juan Carlos y Patricia. Su detención ocurrió el 4 de octubre, después de seguir el rastro de un celular que habían robado a una de las víctimas. Ese día los agentes los vieron salir de su casa con una carriola tapada y unos costales. Lo raro fue el olor. Cuando les preguntaron qué llevaban, contestaron sin rodeos que eran restos humanos. Ahí mismo quedaron detenidos y empezaron a confesar. Lo que encontraron dentro de la casa confirmó todo. Cubetas con cemento donde ocultaban partes del cuerpo, frascos con químicos, un altar a la Santa Muerte y restos guardados incluso en el refrigerador. No era un solo crimen, eran varios. La forma en la que se acercaban a las víctimas era simple. Patricia se ganaba la confianza de mujeres de la colonia, muchas veces madres solteras, ofreciéndoles ropa, comida o cosas baratas. También usaban Facebook para engancharlas con ventas falsas. Una vez dentro del domicilio, Juan Carlos las atacaba. Así fueron desapareciendo varias mujeres sin que al inicio se conectaran los casos. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues si sigo teniendo necesidad todavía. Aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo lo que yo puedo. Y divirtiéndome de ese daño. 3 nombres fueron clave para descubrir todo: Arlette, Evelyn y Nancy. Arlette fue citada con el pretexto de comprar ropa. Evelyn llegó por unas prendas para su hijo. Nancy aceptó una invitación porque le ofrecerían cosas para su bebé. Fue la búsqueda de Nancy y su hija lo que aceleró la investigación y llevó a la policía hasta esa casa. Porque a todos los familiares de esta chica yo les hablaba bien, principalmente a los salvadores. Me chingué a su hija y me chingué a su nieta. Y con todo gusto, y lo disfruté. ¿En qué cabeza cabe de una persona que mate así nada más? Y luego que las descubriese y que se las coma. Era mi amigote, yo le ayudé demasiado, ¿no? Yo le di trabajo, le pagaba muy bien, le pagaba sus comidas, sus camiones, le daba a su esposa dinero para que le hiciera de comer a los niños. Le pagué la renta también, me paga con la peor moneda, matando a mi tesoro. Durante los cateos encontraron restos en distintos puntos del inmueble y objetos personales que confirmaban las confesiones. También salió a la luz que el agresor hablaba de prácticas extremas como el canibalismo, algo que él mismo dijo durante los interrogatorios. Parte de los restos eran usados para alimentar a sus perros o para intentar borrar cualquier evidencia. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Lo más fuerte del caso es que eran vecinos comunes, vivían en la misma colonia, trataban con la gente todos los días y nadie imaginaba lo que pasaba puertas adentro. No lo vimos yo no sabía nada del señor hasta que lo vimos en el periódico y fue como lo recordé. Como 2 meses la niña, cuando yo la vi, la última vez que yo la vi, ella me compró unas blusitas para la niña. ¿Sabe qué le hicieron a la bebé? Pues entre comillas, yo sé que la vendieron. Lo que empezó como la búsqueda de una mujer desaparecida terminó revelando una serie de crímenes que dejó marcado el nombre del llamado monstruo de Ecatepec como uno de los episodios más duros que se recuerdan en esa zona. En 2011 salió a la luz un caso que llevaba años ocurriendo en silencio en Iztapalapa. La policía detuvo a Jorge Antonio Iniestra Salas, a su pareja Clara Tapia Herrera y a varios familiares de él. Las acusaciones incluían secuestro, explotación y homicidio. Lo extraño es que quien destapó todo fue la propia Clara, aunque aún así también terminó siendo detenida por complicidad.
La historia empezó en 2004. Clara trabajaba limpiando en un negocio de muebles cuando conoció a Jorge, un guardia de seguridad que parecía completamente distinto a los hombres que habían pasado por su vida. Hablaba de libros, de viajes, decía ser contador y provenir de una familia acomodada. Clara venía de una vida difícil, era originaria de Puebla, había dejado la carrera de enfermería, había tenido una hija joven y después se casó con un hombre alcohólico que terminó abandonándola. Con 3 hijos a su cargo, trabajaba como conserje en una primaria de Iztapalapa y estaba ahorrando para comprar una casa. 3 meses después de conocerlo, Jorge se mudó con ella a la conserjería de la escuela. Al principio parecía alguien atento, incluso la acompañó a denunciar a su exmarido, pero poco a poco empezó a tomar el control del dinero de la familia y a ganarse la confianza de los hijos de Clara, 2 niñas y un niño. La noche del 25 de marzo de 2005, todo cambió. Nos conocemos y con ella empieza la fantasía. Ella me lleva a conocer a sus hijas para que la fantasía pues pueda seguir explotada a otros niveles. Clara despertó por el llanto de su hija mayor y al levantarse vio a Jorge abusando de la niña de 12 años. El miedo la paralizó. Jorge la manipuló diciéndole que estaba enamorado de la niña y que si lo denunciaba, nadie le creería. Desde ese momento empezó a controlar completamente a la familia. Y él se la pasaba encerrado con mis hijas. Sus hijas se convirtieron en prisioneras de este hombre y fueron sometidas constantemente a sus bajos instintos, sin que su propia madre las pudiera salvar. Convenció a Clara de que tanto ella como sus 2 hijas podían ser sus esposas. Mientras tanto, obligaba al hijo a trabajar recogiendo cartón y entregarle el dinero. Si no cumplía, lo amarraba en la azotea durante la noche. Clara además tenía un hijo, en ese entonces de 11 años. Jorge Iniestra lo obligaba a trabajar y llevarle el dinero. Y cuando el menor no la juntaba, lo golpeaba con un cinturón en la espalda y lo amarraba desnudo para acostarlo sobre un charco con agua en la cabeza, donde lo dejaba toda la noche. Además, al abusar de sus hijas, obligaba al niño a presenciar todo lo que éste les hacía. En 2006 llevó el control al extremo, cubrió las ventanas del cuarto con madera y ladrillos y les prohibió salir. A partir de ese momento dejaron de ver la luz del sol. Ese mismo año, una de las hijas dio a luz a un bebé producto de los abusos. Jorge amenazó a Clara con matar a su hijo si hablaba con alguien. También le exigía todo su sueldo como conserje y la obligó a vender cosas en tianguis para conseguir más dinero. Clara ni siquiera podía usar ese dinero y muchas veces sobrevivía comiendo sobras que recogía de la basura de los mercados. Nos peleábamos por un sándwich que estaba tirado en la basura. En 2007, otra de las hijas también tuvo un bebé. Poco después, Jorge obligó a Clara y a su hijo a dormir en la azotea mientras él se quedaba encerrado con las niñas. Para verlas, Clara tenía que obedecer todo lo que él ordenara y juntar puntos. Solo cuando reunía suficientes puntos le permitía verlas unos minutos. Durante años, Clara trabajó sin parar.